Me da muchísimo gusto, en verdad, después de la pandemia, poder saludarlos. En verdad, se nos quedaron ahí en el tintero conversatorios, entre ellos lo de los túneles, pero me da también regocijo contar con la presencia del gran historiador que bastantes libros ha realizado, mi querido y gran amigo, el ingeniero doctor Armando López Massieu. Bienvenido, un aplauso muy fuerte para él, porque él nos va a hacer los relatos con las fechas precisas de nuestros puentes coloniales. Pues bien, inicio la plática de la siguiente manera. Pocas ciudades en el mundo tienen el privilegio de tener un río que la atraviese de norte a sur, y en Orizaba lo tenemos. Pero ¿qué viste a ese magnífico río de respuesta rápida? Sus puentes coloniales. Por eso es Nuestra Señora de los Puentes. Esto en realidad nos da un regocijo, porque contribuyeron junto con las iglesias para que Orizaba con su casco colonial fuese pueblo mágico. Esto es importantísimo para los que realmente queremos y amamos esta hermosa ciudad. Y esos puentes, aquí el doctor nos va a hablar de ellos desde el norte hasta el sur, los principales puentes, con preguntas, con formas muy coloquiales, para lograr el objetivo, tenerlos entretenidos. Y les vamos a regalar a cada uno de ustedes un recuerdo de este conversatorio. Será de los puentes de Orizaba, naturalmente, es un separador de lectura, y que ya pronto viene la gran feria del libro. Así es que en esta tarde estamos de fiesta, y le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, son invitados de honor. Muchas gracias, y con ustedes el historiador, mi amigo de muchísimos años, Armando López Massieu. Muchas gracias, estimado José Luis. Es un gran honor participar en este conversatorio y tener tu amistad. Hemos aprendido mucho de ti desde que estabas en la radio con la Hora de Orizaba. Hiciste que muchos jóvenes de aquel tiempo tomáramos conciencia ciudadana y también aprendizaje. Hoy que tenemos aquí a Mari y al señor Kirvan, pero sobre todo a ustedes que han venido a escuchar el conversatorio, pues sabemos que quieren a esta tierra. Si alguno no nació aquí, bueno, la quiere de todos modos. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Miren, nos la puso difícil. Los puentes coloniales del río Orizaba. ¿Y qué creen? Pues no son muchos. Coloniales, ¿eh? Si estamos hablando que somos independientes apenas hace 200 años y meses, porque se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821. Entonces, de ahí para atrás, hasta 1521, que es la caída de la gran Tenochtitlán, sería el periodo colonial. Son 300 años exactamente. Y no todos nuestros puentes son coloniales. Entonces tenemos que aclarar eso. ¿Cómo era Orizaba cuando llegaron los españoles? Bueno, pues había asentamientos humanos, no era un lugar despoblado, pero no tenía una cuadrícula como la que tenemos. Nuestros antepasados en la época prehispánica vivían en calpulis, como barrios circulares, en determinados asentamientos. El más conocido y comprobado es el de Izhuatlán. Izhuatlán no es Izhuatlán del café, no es Izhuatlán del madero, no es Izhuatlancillo, no. Nuestro barrio de Izhuatlán es ahí donde está el mercado Melchor Ocampo. De ahí para arriba estaban nuestros hermanos indígenas, los originarios de este lugar. Y pues ellos vadeaban el río, lo brincaban, ponían piedras, o por el rumbo de lo que ahora es San Juan de Dios, había un vado
donde ya podían pasar, que fue el camino que tenían, vereda, pero no camino carretero, porque pues no tenían tracción animal, no desarrollaron el transporte. Quienes lo hicieron fueron los españoles, porque ellos ya trajeron pues los caballos, los burros, las mulas, y ya pudieron entonces sí utilizar la rueda como vehículo. La carreta y la rueda pues para ayudarse. Fueron necesarios los puentes. Se tardó mucho tiempo. Nuestra ciudad no fue planeada, pero la necesidad hizo que se fueran construyendo. Se tienen noticias de que el primero de ellos, pero esto no es seguro, sea el Molino de la Marquesa, allá en donde está San Antonio. Y si alguien lo va a ver, dice, pero eso no es antiguo. Claro que no es antiguo. Se lo llevó una corriente de agua en 1950 y lo volvieron a hacer. Pero hubo uno antiguo, se supone que del siglo XVI, y luego lo renovaron. El único que sí sigue en pie y que es muy antiguo, de 1764, es el Puente de la Borda. El Puente de la Borda, construido desde 1764 a 1777 por don Antonio de Cora y con el patrocinio de don José de la Borda, un rico minero establecido en Taxco, Guerrero, y que tenía la necesidad de que las carretas que enviaba con los minerales que extraía se fueran a la metrópoli. Y el puerto principal era Veracruz. Ya después también hubo el de Acapulco y hubo la otra ruta, pero esa era la ruta de la nao de China. Entonces la principal es la de Veracruz, porque lo que necesitaban era la comunicación con España. Entonces este puente que nosotros pudimos comprobar que tiene 7 arcos, porque cuando el arquitecto Isaías Rodríguez Vivas en su primera gestión hizo la obra monumental de la calle Real, de renovarla, era Orizabaches hasta antes de eso. Sí, Armando, yo lo recuerdo perfectamente bien cuando se veían todos los arcos, y al reconstruir la calle Real borraron 5 arcos. Era un río de respuesta rápida. Las carretas no podían pasar quizás 15 o 20 días hasta que el agua bajaba, y eso fue lo que contribuyó mucho a que el Puente de la Borda se lograra realizar, pero también los vecinos tomaron parte para que el Puente de la Borda se llamase de alguna manera como don José de la Borda, rico minero, fue el que azotó más dinero. Pero ha formado parte de que muchos enamorados van a poner ahí sus candados, y no sé si a alguno de ustedes les guste poner ahí candados en el puente famosísimo. Y como lo dice el historiador, qué amable charla nos está dando en conocer que no todos los puentes son coloniales, pero que son bellos y que además adornan mucho al famoso río Orizaba. Sí, pero quise diferenciar en la palabra estrictamente colonial, pero eso no les resta belleza, ¿eh? Los demás puentes los hicieron a semejanza de aquellos. Los vamos a ir comentando entre todos. Quise referirme especialmente al de la Borda, porque antes deben saber que la calle Real no es esta, la original. Hay una calle Real antigua, que es la Oriente 12, la de la Galatea, donde estaba la aduana, ahí frente a lo que es el DIF, donde estaba el rastro antiguo, ahí era la aduana, y se cruzaba el río por un vado que había ahí por atrás de lo que es ahora la Cochera Chic, que ahí fue entre el Molino de la Alianza y la Cochera Chic, que es parte de lo que fue el hospital, convento, templo y cementerio de San Juan de Dios. Por ahí había un vado
donde pasaban con mucha dificultad las carretas. Entonces, en esta primera intervención, eso quiero decir. Y como es un conversatorio, pues lo hacemos entre todos y también ustedes, porque se vale rebatir, preguntar o reclamar. Comentar. 2 años y medio después nos volvemos a ver, ¿eh? Le voy a pedir al ingeniero nos haga favor de pasarles unas vistas de los puentes, porque siempre, y como están ahorita, es bueno recordarlos, tanto el acueducto como San Antonio, como el puente Santos de Gollado, como el puente de la Beneficencia, como el famoso puente de Santa Anita, que es uno de los puentes hermosos de nuestra querida ciudad, como el puente de las Lágrimas, que tiene varios nombres, Camerino Z. Mendoza, Porfirio Díaz, y luego el puente de la Borda, el puente de San Juan de Dios, el de Ruiz Cortines y el puente del Toro. Y vamos a finalizar ahí con una vista del famoso puente que tardó 100 años en que los orizabeños lo viésemos. Este puente, el puente Independencia, que forma parte también de los famosos puentes de Orizaba. Miren, Orizaba es rica en estructura colonial, en sus iglesias, en sus puentes, en el río que la atraviesa de norte a sur y que va a desembocar nada menos que al río Blanco. Y quien alguien nos quiera preguntar o quiera rebatir o desee alguna pregunta, a tus órdenes. José Luis, hay muchos orizabeños que se preguntan que si los puentes del río Orizaba influyeron para que Orizaba fuera declarado pueblo mágico. ¿Sí hay algo de eso que influyó mucho o poco? Claro que influyó todo el gran casco colonial que tenemos, las iglesias hermosísimas, la obra de Tolsá, formó parte de que Orizaba, junto con los hermosos puentes que tenemos, para que se le calificara como pueblo mágico. Me refería al puente de la Borda, pero les dije que originalmente la marquesa de Sierra Nevada debió haber patrocinado el puente que está allá arriba en lo que es ahora la Poniente 8 y Oriente 9, porque Orizaba, en un plano de 1810, antes de que se desatara la Guerra de Independencia, mandaron a hacer un plano de Orizaba y aparece ya ese puente, y aparece el de la Borda, aparecen también otros puentes que son coloniales pero que no están en el río Orizaba. ¿Me permites decirlos? Bueno, el puente Gallardo. El puente Gallardo pasa sobre el arroyo Caliente. Para que lo ubiquen, está sobre la calle Real, a donde está Chedraui y Montosa. Si se asoman, ahí se ve el arroyo Caliente. Ese arroyo nace en el Tecnológico de Orizaba. Ahí está el venero de agua. Entonces tuvieron que hacer ese puente que desde la antigüedad le llamaban Puente Gallardo. Otro más, ahí mismo, pero 100 metros más arriba y más antiguo, el padre Benito García Gambino, que fue el que hizo la Concordia de cal y canto. Él patrocinó la construcción de ese puente que está sobre el arroyo Caliente, en la Oriente 4, ahí junto a la casa hogar que se encuentra frente al Parque de la Concordia. Entonces ese también es colonial, y ese sí se ve el brocal original, quedó ahí al descubierto. Y otro más sería el de Santa Gertrudis, junto al Seguro Social, aunque ya modificados, Digo, la calle era angosta y cada vez la hicieron más ancha. El puente Gallardo ni siquiera lo vemos. Ahorita lo estoy mencionando, pero nuestros antepasados sí lo conocían. El puente Gallardo está en la calle Real. El de Montosa. Exacto.
y el que dices está en la Oriente 4, y ese es el puente de Guadalupe. Okay. ¿Por qué? Porque es el barrio de Guadalupe, el barrio de Omiquila, y el padre Benito García Gambino, que fue el encargado de la obra material de construcción de la hermosísima Iglesia de la Concordia, pero que fue idea original de un ciego indígena que se llamaba Domingo de Ramos González. Cuando vio el párroco de San Miguel que sí tenía feligresía y que sí había devoción por la Virgen de Guadalupe, envió al padre, hizo esa hermosa iglesia barroca, pero pues no se podía pasar. Entonces también hizo ese puente. Ese puente es colonial, pero no quiero salirme del orden que estableciste. No, una pregunta para ti. La orden de padres carmelitas construyeron ¿cuál puente? Bueno, ellos hicieron un puente sobre el río Orizaba, más arriba del Molino de la Marquesa, y todavía se ven los restos de ese puente, ¿eh? Por cierto que es bastante elevado y muy angosto. Quizá previendo las grandes avenidas que se forman, y de lo que hablaré un poco más tarde, ¿eh? Porque deben saber que hasta nuestro puente de la Borda, que tan alto está y que tiene 2 arcos, hasta ese llegó alguna vez a ser bloqueado por el río crecido y los árboles que traía y las rocas, y el agua se salió por arriba del puente de la Borda. Ya tuvimos una desgracia espantosa una vez, ¿no? En septiembre de 1888. Y toda la ribera poniente del río, ahí por donde están los patios que dan a lo que ahora es Plaza Bicentenario, se inundaron. Y ahí Fray Bernardino Osorio, que era un fraile franciscano y que tenía un asilo, él valientemente arriesgó su vida y se lanzó al agua a sacar varias personas. Eso nos lo relata don José María Naredo, que fue testigo de aquella desgracia. Septiembre de 1888. Fue un ciclón que pegó allá en las faldas del volcán, entre el Teposteca y el volcán, allá donde nace el río Orizaba. Es un lugar que se llama Ojo de Venado, y ahí viene hasta Orizaba y se le une el río Pala, que viene de Izhuatlancillo. Y ya que toqué Izhuatlancillo y al principio dije Izhuatlán, los que viven en Izhuatlancillo son descendientes de los que vivían aquí en el barrio de Izhuatlán, pero cuando vinieron cada vez más españoles, se fueron a fundar Izhuatlancillo del Monte, que ese es el nombre real de este Izhuatlancillo de ahora, y otros se fueron a Santana Atzacan. Así que allá viven los descendientes de los habitantes originales de esta tierra. Orizaba tiene decretado desde el año de 1936 2 parques coloniales. Uno, el Gran Cañón del Río Blanco, y el otro, las faldas del Pico de Orizaba. Es importante querer a Orizaba porque con estos conversatorios logramos conocer más cosas. El historiador ha logrado muchos libros, entre ellos nada menos que el de San José, donde habla de Manuel Tolsá, donde habla de los frailes, donde está toda la historia tan rica, y que también tendremos sobre el convento un conversatorio. Seguimos programando conversatorios durante todo el año, hasta diciembre vamos a continuar con los conversatorios, y hoy les digo que participen porque, como recuerdo, les estamos obsequiando un recuerdo bonito de la ciudad. Ahí a la primera persona que ya nos hizo el favor de preguntarnos, ya le dimos para que lo meta en su libro, porque hay que leer, hay que cultivarse, y es importantísimo recordar que Orizaba tiene unos puentes primorosos y son de dibujo,
y les vamos a obsequiar a cada uno de ustedes por cortesía de un lugar donde es realmente una boutique de recuerdos que tiene más de 100 años, el Nardo. Bueno, pues continuamos con algunas preguntas. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué datos nos podría proporcionar sobre el paseo del río Orizaba? Antes de llegar al puente Ruiz Cortines, había unos vestigios de lo que fue un puente, pero a ciencia cierta los lugareños de ahí no saben exactamente en qué fecha y por qué fue construido ese puente ahí. Claro, sí. Bueno, el Ruiz Cortines es el que se encuentra hasta allá abajo donde está ahora el Biori, en Circunvalación Sur. Y ese fue construido en la década de los años 50, cuando era presidente de la República don Adolfo Ruiz Cortines. De una vez decimos eso, pero ahora nos venimos más para arriba. Actualmente solo tenemos el de San Juan de Dios, luego el puente del Toro, pero que es del ferrocarril, pero que sí pueden circular algunas personas, sobre todo cuando se amplió en 1986, pero el original era de una sola vía, y ese se estrenó en 1873, el 1 de enero. Claro, ya existía un poco antes. Ese día fue el viaje inaugural, pero por lo menos 1 o 2 años antes lo hicieron. Ahora, el que mencionas es el vado que había ahí para cruzar el río, pero era muy primitivo. Haz de cuenta que es como una plancha casi a la altura del río. Sabemos que en época de estiaje, algunos de nosotros de traviesos hasta lo brincamos, ¿no?, de un paso ahí por más o menos por la placita, donde está más estrecho. Bueno, alguno de ustedes lo habrá hecho también, pegar un brinco y pasarlo, a diferencia del tiempo de lluvias en que crece tanto que hasta puede perder la vida alguien si se atreve a hacerlo. Entonces son los restos del vado que había. Es un vado para pasar, y por eso era la calle Real Antigua la que dije, la Oriente 12, y daba con ese lugar. Pero ya cuando construyeron el de la Borda, la calle Real se convirtió en esta, y sobre todo cuando vino Miguel de la Grúa y Talamanca, marqués de Branciforte, a vivir un año a Orizaba. Orizaba fue capital virreinal cuando en 1796 a 1797 se construyó el camino carretero México-Veracruz pasando por Orizaba, y el marqués Branciforte vivió aquí en Orizaba para vigilar esa construcción, y fue cuando nos dejaron de recuerdo los arcos de la garita de San Miguel y los de Escamela. Estoy hablando de los originales, creo que nosotros ya no los conocimos. Bueno, quizá aquí alguien de mayor edad sí. Bueno, sí, yo de niño recuerdo los de Escamela, pero los de la entrada de la garita de la Angostura, los que conocimos que tiró un automovilista allá en finales de los años 60, esos ya no eran los originales, eran otros un poquito más reducidos. Muy buenas tardes. Ingeniero, resulta interesante también conocer la historia y las leyendas que circundan hacia los puentes de Orizaba, ¿verdad? Yo recuerdo que de niño me contaban del puente de San Juan de Dios, que pasaban los taxistas por la noche y al cruzar escuchaban los ruidos de la leyenda de La Llorona, escuchaban el lamento, ¿verdad?, de La Llorona, y nos los platicaban a los niños en las reuniones de los scouts, y la verdad es que eso nos conmovía mucho, ¿no? Las leyendas de los puentes y del río Orizaba, particularmente esta de San Juan de Dios, en donde me imagino que es uno de los segundos, de los terceros puentes más antiguos de Orizaba, porque está la iglesia de San Juan de Dios, donde también estuvo el hospital, en la parte de atrás, muy bien, como decía usted, la antigua calle Real de Orizaba, y donde en la iglesia se dice que está enterrada la monja Alférez, ¿verdad?
también otro personaje de cual sería muy interesante tener un conversatorio de ello. Gracias. Sí, licenciado. Bueno, ya toca hablar del puente de San Juan de Dios. Se debe a la iniciativa del párroco de Orizaba. El padre José Nicolás del Llano vino en representación del obispo de Puebla a bendecir el nuevo templo del Señor del Calvario, el que conocemos ahora. Ese se estrenó en 1833, pero también vino a suplir al párroco que lo había hecho, que era el padre Juan Macario Mendoza del oratorio de San Felipe Neri. Este ilustre padre Juan Macario Mendoza hizo el nuevo templo del Calvario y el de Santa María, que es una iglesia hermosísima. Bueno, ese padre era descendiente de los primeros gobernantes de Orizaba, de la casa de Mendoza, Austria y Moctezuma, de la descendencia que tuvo Hernán Cortés con una hija de Moctezuma. Imagínense. Bueno, vino a sustituirlo el padre José Nicolás del Llano, y él lo primero que encontró pues fue la bendición. Pero aquí cabe un paréntesis que no podemos dejar de mencionar. En agosto de 1833 llegó la primera epidemia del cólera morbus, que acabó con el 30% de nuestra población. Y entre las víctimas se fue el padre Juan Macario Mendoza, auxiliando a los enfermos. El padre Nicolás del Llano sacó al Santísimo Sacramento en procesión por toda la ciudad, clamando misericordia al Señor. El pueblo moría, preparaban medicamentos de la época en peroles. Un señor Mendizábal y una señora Ortiz se caracterizaron, Ignacia, por estar haciendo esta labor social. Bueno, una vez que se calmó esa primera epidemia, el padre Nicolás del Llano se dio cuenta de que Orizaba estaba incomunicada. Entonces hizo dos puentes. El de la Poniente 2, saliendo de la parroquia hacia la Alameda, que se lo llamó el Puente de la Beneficencia, y también hizo al mismo tiempo el de San Juan de Dios. Nada más que el de San Juan de Dios tenía una balaustrada de material que se dañó con una de las crecidas del río, y luego la cambiaron por la metálica que hoy conocemos. El de la Beneficencia, ese está casi intacto. Recordarán ustedes que hace como unos 35 años a una casa de Juntos se le derrumbó ahí una parte. Tú, David, te has de acordar, ¿no? Has de haber ido como yo de curioso a ver. 35, 40 años más o menos, ¿no? Se le derrumbó a una casa gran parte de su parte baja. Las casas de ahí, como están a la altura de la calle, tienen sótano y a veces otra parte. Bueno, ya me desvié un poco, pero lo de San Juan de Dios, licenciado, lo que decía, pues están asociadas las leyendas y nos hemos apropiado de lo de la Llorona, pero si usted va a Oaxaca dicen que es de allá, y si va a San Juan del Río en Querétaro dicen que es de allá. De cualquier manera, pues son nuestras. Las leyendas pertenecen a la cultura popular, nos recrean, nos divierten o nos espantan. Así es. Era un recurso que utilizaban nuestros padres, ¿verdad? Muy bien, Fanny, por favor. Buenas tardes, doctor. Quiero hacer una pregunta respecto a que si la alcaldía o la intendencia no participaban en la construcción de estas obras, o sea, no era pública, porque ha mencionado personajes como el minero Goria o el otro personaje Gallardo. Entonces no sé si ya habría obra pública financiada por... Fíjense que pues las grandes obras siempre se han hecho con la cooperación del pueblo.
Finalmente nosotros, a través de nuestros impuestos, las ejecutan los gobernantes, que son los que manejan los presupuestos. Finalmente es nuestro dinero. Claro, la iniciativa es de ellos, pero antes el pueblo cooperaba. Si no tenía dinero, iba y daba su trabajo, iba de voluntario a trabajar. Por eso dije que el Puente de la Beneficencia lo hizo el padre José Nicolás del Llano con unas rifas y con la ayuda del pueblo, convencido de la necesidad. Ciertamente había una muy buena relación todavía de la iglesia con el gobierno. Mucha gente del gobierno era de la iglesia. Por ejemplo, el diputado que logró que Orizaba, Córdoba y Jalapa fueran nombradas ciudad el 29 de noviembre de 1830 era un sacerdote orizabeño. Digo, para que se den una idea. Entonces, pues siempre las grandes obras, y por eso hay un sentido de pertenencia, sobre todo de nuestros antepasados, cooperaban para hacerlo. Hoy queremos que todo nos lo haga el gobierno, y a veces se cumple, pero muchas veces no. Que había partidas presupuestales, pues sí, siempre ha habido. Que el dinero no alcanza, también. El compañero José Luis Renón hace rato mencionó el convento de San José. Bueno, se aprobó por un proyecto de Manuel Tolsá el 16 de septiembre de 1797 por el rey Carlos IV, pero a él lo sucedió Fernando VII y luego lo invadió Napoleón Bonaparte y puso a gobernar a su hermano José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botella, quién sabe por qué, ¿no? Pero no hubo dinero. Entonces, ¿quién hizo la obra? Los frailes franciscanos con la ayuda del pueblo. Por eso se tardaron 28 años en hacer el convento y 38 en hacer la iglesia. Imagínense la ayuda del pueblo. Vuelvo a decir, a veces no es que los gobernantes no quieran, a veces no tienen dinero. José Luis Renón fue colaborador de uno de los más insignes alcaldes que hemos tenido aquí, el más culto de ellos, Francisco Manuel Mejías Huerta. Y precisamente el primer rescate del paseo del río Orizaba se debe a este ilustre, muy ilustre personaje, pero él no tenía las cantidades que hoy se manejan en presupuesto, y de eso nos puede hablar mejor José Luis, porque era su segundo de abono. Miren, primero voy a hablar de la Llorona. Un amigo en común me platicó que su tía vivía cerca del Puente del Toro y que en estas noches calurosas tuvo que abrir la ventana porque no podía dormir. Y se veía perfectamente bien el Puente del Toro y se veía la vía. Y vio a un espectro deslizándose en la vía. Se espanta y llamó a su tía. Llama a la tía para corroborar si él estaba despierto o era una visión la que estaba mirando. Y efectivamente la tía le dijo, es la Llorona, y se pusieron a rezar. Y es una persona que todavía vive y que un día lo llevé a un programa de televisión y nos narró. Así es que el crédito, ingeniero, la Llorona existe. Manuel Mejías Huerta, en paz descanse. Manuel era un presidente económicamente pobre. Manuel era el justo juez. Manuel era un tipo en el cual veía que amaba entrañablemente al río Orizaba. Estaba lleno de basura. Los drenajes de ambas riberas del río ahí descargaban. Era un río de pestilencia, era un río vergonzoso. Y Manuel, sin dinero, se puso a pedirle a Cementos Veracruz, a Gravas y Materiales, y de poco en poco se fue metiendo Gerson Maldonado sacando la basura, porque no había carros recolectores de basura y la gente tiraba en los puentes, tiraba la basura. Dado el caso,
que un amigo que tenía delirio en tremes un día se aventó queriéndose suicidar en el puente de la Borda, pero con un montículo de basura cayó en la basura y no le pasó nada. Por respeto, él ya falleció, fue compañero de trabajo, no digo su nombre por respeto, pero, o sea, hay muchas anécdotas cuando limpian el río Orizaba, y fue un gusto el que se empezó a canalizar todos los drenajes y sobre todo retirar camionadas y camionadas de basura en el río Orizaba. Un río de respuesta rápida, un río hermosísimo, un río, bueno, aquí va otra parte del río junto con sus puentes. Una persona que también amó muchísimo Orizaba y que hizo muchas construcciones de Infonavit y bueno, tenía un restaurante y construyó la Plaza de Toros, el famoso ingeniero que le decía aquí el contador Lara, el diamante del redondel, porque logró que la fiesta brava, techando, se garantizara. Gutiérrez Príncipe hizo un estudio como ingeniero sobre el río Orizaba, para que en época de estiaje no lo viéramos vacío de agua, casi vacío. Entonces, es poner represas de piedra en distintas partes, claro, una obra de ingeniería hidráulica en la cual se designara en qué partes se tendría que poner, y cuando viniera una avenida, pues las piedras se llevaban. Pero ese fue del ingeniero Luis Gutiérrez Príncipe, a quien el contador Lara y un servidor admiramos mucho porque fue una de las gentes importantes de los grandes orizabeños que amaban a Orizaba. Hola, ¿qué tal? En cuanto a las preguntas que estaba haciendo de leyendas, ¿qué historia hay detrás de la niña y el niño que están abajo del puente de San Juan de Dios? O también, ¿qué historia hay en esos como acueductos que están debajo de ese puente que está cerca del agua? Así, porque he leído varias leyendas que están ahí en una pequeña compilación que están en la biblioteca de Bernardo Couto. Ahí hay una pequeña compilación que no sé quién hizo, pero está muy bonita, y ahí hablan acerca de muchas leyendas que están debajo de ese puente del agua donde están los acueductos, y de la niña y el niño que están en San Juan de Dios. Bueno, yo me voy a referir a la parte histórica. Lo de las leyendas se las dejo a mis compañeros. El acueducto lo hizo la Marquesa porque hubo ahí un molino, el molino de la Marquesa, como hubo el molino de la Borda y otros molinos. Aprovechaban la fuerza hidráulica para moler trigo. ¿Quiénes comenzaron a comer pan? Pues nuestros hermanos indígenas no. Acuérdense que nuestros pueblos originarios, nosotros somos de la cultura del maíz, pero el europeo es de la del trigo. Y ellos vinieron aquí y pues quisieron comer lo que ellos estaban acostumbrados. Y trajeron el trigo, hicieron molinos, y el molino de la Marquesa, que fue una mujer muy poderosa, su extensión iba desde lo que es el barrio del Barejonal, que se extendía desde la calle Real hasta las faldas del volcán, imagínense, y su palacio lo tenía donde ahora es el cuartel de San Antonio, y la capilla de San Antonio era parte de sus posesiones. Bueno, en la esquina, pegada al río, tenía el molino de la Marquesa, pero necesitó hacer un acueducto para que el agua llegara con fuerza y moviera los aparatos para la molienda. Esa es la necesidad. No crean que pasa el agua y ya ahí está trabajando, no. Es como aquí en la planta hidroeléctrica de la Moctezuma en Metlac, que tuvieron que poner esos tubos donde se capta el agua desde arriba y desemboca al río Metlac. Bueno, viene esa serie de acueductos que, por cierto, hace rato mencionaba José Luis, de ahí sacaron una canalización los frailes de aquí del Carmen, y vino a dar a una fuente pública que hubo aquí en la plazuela del Carmen,
que es el nombre original de lo que hoy se llama el Parque López, ¿de acuerdo? Pero las fuentes no eran solo de ornato, eran de utilidad pública y eran grandes, eran como tanques, no eran tan bonitas, en realidad eran muy altas, pero servían para juntar mucha agua y para que la gente pudiera ir con sus cubetas y llevar agua a su casa. Claro que muchas casas tenían pozo. Los pozos era la manera de tener agua, y aquí en Orizaba, escarbando unos cuantos metros, ya encontraban agua. Muchas casas de aquí guardan sus brocales de pozo, aunque sea de recuerdo. Entonces, bueno, estamos hablando un poco del contexto para que entendamos cómo vivían nuestros antepasados. Pero el molino de la Marquesa entonces obedece a eso, a que usaron la fuerza del agua para la molienda. En cuanto a las leyendas, aquí se las van a contestar mis compañeros. Bueno, se conoce más con el nombre del puente de Poniente 5, Puente de las Lágrimas, pues los que estaban presos y a latigazos cargar unas piedras muy grandes, pues lloraban, y por eso le pusieron en una forma primaria Puente de las Lágrimas. También se le conoce como Camerino Z Mendoza, como Puente Porfirio Díaz, pero ya los orizabeños le decimos el Puente de Poniente 5, el Puente de la Placita, y pues ha formado parte de nuestra riqueza colonial. Buenas tardes. Bueno, yo lo que quisiera saber es pues de dónde sale todo el material históricamente para construir todos estos puentes, porque honestamente a mí me impresiona que al pasar de los años siguen ahí, y que aunque estoy seguro que ha habido mantenimiento, pero también las bases están muy bien estructuradas. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que lo construyeron? ¿Y de dónde sacaron el material? Esa sería mi duda. Muchas gracias. Bueno, se usó piedra de río, pero también piedra de cantera. Nuestra principal cantera en la antigüedad fue el Cerro del Borrego. Y la parte primera que explotaron fue la que da en la Sur 18 y Poniente 7, ahí abajo de la Cruz de Sorcia. Por eso es que un día se derrumbó y hasta la cruz se perdió, la original, esa cruz que nosotros conocimos, donde el camino de la Z daba vuelta, camino que fue construido por los franceses, antes de la batalla del Cerro del Borrego. Digo, después de la batalla del Cerro del Borrego. Ya de eso hablaremos después. Entonces, la respuesta concreta, trajeron piedra de cantera, pero también usaban la piedra de río, y usaban cal y canto, por supuesto. Y pues el puente, el arco romano, que le da mucha fuerza y que está comprobado que estructuralmente es muy efectivo para esto, y ahí están, tanto los antiguos como los más recientes. El que mencionó José Luis Renón se empezó a hacer en los tiempos de don Porfirio Díaz y se terminó en 1910, y ya no le pusieron Porfirio Díaz, le pusieron Camerino Seferino Mendoza por el revolucionario aquel que le da el nombre también a la antigua Santa Rosa. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Escuché las palabras del Gómez sobre las leyendas y se me hizo interesante. Yo leí en una revista de la monja Alférez que decía que era lesbiana y que había tomado unos brebajes para que no tuviera senos. A ver si eso es cierto o es nada más un chisme, como decimos, ¿no? Y eso quiero que me lo conteste aquí el señor. Se los vendaba. Maestra Elia, para que se dé una idea, allá está el busto de la monja Alférez, y vea que de mujer tiene muy poco. Entonces era. Según se sabe,
era una especie de persona que nació pues con una apariencia más masculina que femenina. Biológicamente sí somos hombre y mujer, pero también hay situaciones especiales, por llamarlas de algún modo. Hay personas que son hermafroditas, sí, que tienen los dos sexos. Se supone que fue una persona que poseía una fuerza bastante avanzada para una mujer, y que incluso se batía a duelo, y que mató en duelo a más de 30 personas. Entonces, como es motivo de otra plática, lo dejamos para la próxima, pero pues ya le contestamos un poco. Esa sí es parte de leyenda, pero sí es historia, porque está aquí, porque la trajeron desde España y está sepultada en San Juan de Dios, ¿eh? Eso sí es cierto, está comprobado. Muchas leyendas sí tienen fundamento histórico. Gracias, hola, ingeniero. Buenas tardes, maestro Reno, gracias por la invitación. Doctor, lo que comenta, todo lo que está comentando me interesa mucho, y le digo, y me imagino que usted lo sabe, y para el público, bueno, la UNAM hizo a bien en el 2020 de limpiar cuadro por cuadro la primera película de Orizaba, que se filmó en 1927, y está el Puente Borda. Entonces ahí, la verdad, yo lo vi, es cine mudo, es en blanco y negro. Tuve oportunidad, apenas no tiene mucho, con el coloquio del Seminario de Cultura, la transmitieron. Vino una persona de México para hacernos el honor de tocar hora y media continua el piano, con lo que él creía que eran las notas de la película. Pero aquí lo más importante es ver precisamente a nuestra Orizaba. Digo nuestra, yo no nací aquí, pero ya la siento mía. Nuestra Orizaba en el año de 1920. Ya sé que son muchos siglos después de lo que está usted hablando, pero ahí sí podemos ver el Puente Borda, porque la historia precisamente es en ese puente, ¿sí? Entonces, ojalá y alguien tenga oportunidad de verla. Insisto, es cine mudo, blanco y negro. Para mí fue una experiencia única, porque no la había hecho yo nunca en un cine mudo. Ahora, yo lo que le quiero preguntar a usted, ingeniero, es si entonces el puente de San Juan de Dios obedece a la construcción de ese hospital para enfermos, porque al cruzar para el Distrito Federal, para llevar a la gente, había mucha gente enferma. Yo sé que es de la época en la que usted habló, que murió el sacerdote, pero me gustaría que me dijera bien el contexto del puente con relación al Hospital San Juan de Dios. Gracias. Sí, por supuesto. La iglesia, templo y convento de San Juan de Dios es de los más antiguos de Orizaba, y fue iniciativa de don Pedro Mejía, un español avecindado en ese lugar, que fuese el barrio español. El barrio de San Juan de Dios es el barrio español, el barrio indígena es el de Izhuatlán, del mercado hacia arriba. ¿Pero por qué el barrio español? Bueno, porque por ahí pasaban las carretas, y ahí por ahí pusieron sus negocios. Por ahí estaba el mesón, recordará usted el mesón de San Juan de Dios. Había hostales, había maestranzas, había todo ese tipo de lugares, corrales para las bestias. Entonces era necesaria la comunicación a esa parte de la ciudad. Además, ya se había comenzado a planear la construcción de la fábrica de Cocolapan. Se pobló aquel barrio. Entonces el padre José Nicolás del Llano, que era un hombre con una visión extraordinaria, pensó en ese puente. Pero ya que estoy hablando de él, debo de decirles que con muchas dificultades lo consiguieron. Hace rato nos preguntaba una persona que si el gobierno no había ayudado. Bueno, le voy a decir el contexto completo. En 1846 nos invadieron los Estados Unidos y por 2 años hubo guerra. Bombardearon durante 6 días y noche, en marzo de 1847, el puerto de Veracruz.
Entonces nuestro gobierno estaba quebrado. Miren, de por sí desde que fue el México independiente, desde Agustín de Iturbide, las finanzas estaban en quiebra. Y luego con el gobierno de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Mariano Arista, Mariano Pérez Arrillaga, Antonio López de Santana, fue un caos espantoso. Nunca supieron gobernar. Digo, habrá quien aquí los defienda, pero en el México independiente es una etapa de gobiernos atroces. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Entonces fueron hombres como el padre Nicolás del Llano los que lograron hacer estas obras con la ayuda del pueblo. Es más, tan valiente era el padre Nicolás del Llano que se fue con el doctor José Gutiérrez de Villanueva, encabezando la Guardia Nacional, una milicia de orizabeños que se fueron a combatir a los norteamericanos. Y uno de esos jóvenes era Ignacio de la Llave, que ya era abogado y se fue de capitán, y pues con su valor ya después lo ascendieron a general. Entonces el puente de San Juan de Dios obedece a la importancia de ese barrio y por supuesto del hospital. Todos los que pisaban tierra aquí en el puerto de Veracruz se enfermaban de malaria, de paludismo, del vómito prieto, que así le decían, a una enfermedad tropical, y casi todos se morían, pero sobrevivían aquí a 1200 metros sobre el nivel del mar, en el clima templado de nuestra Orizaba. Por eso trajeron a los frailes juaninos, y ellos hicieron obras de caridad, hicieron un hospital de 2 pisos, pero se los tiró un terremoto, y luego nada más lo hicieron de 1 piso. Y luego, pues vinieron las leyes de reforma, y les quitaron los conventos, los hospitales, lanzaron a los de San Juan de Dios, a los carmelitas, a los del oratorio de San Felipe Neri, a los de San José. En nuestro país se han hecho un montón de barbaridades simplemente porque el que gana piensa diferente y acaba con el otro. Y los mexicanos, el único problema que tenemos es que no hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Muy bien. Adelante, Fanny, por favor. Hola. Bueno, quiero felicitarlos por tan interesante conferencia. Y bueno, buenas tardes. A mí me platicaba mi mamá, que aquí la tengo, que tiene 99 años, y que quiso venir a escucharlos, tanto al ingeniero, al doctor, como a José Luis. Y nos platicaba nosotros de la... Dice que ella hace 75 años, cuando llegó a Orizaba y se casó, sí escuchó y que sí vio La Llorona. Yo era una jovencita y nos decía que ella estaba recién casada y escuchaban como a las 8 de la noche a una persona que hacía y que en una noche, y no una, muchas, escucharon ay, mis hijos. Como nosotros vivimos en el puente de la beneficencia, pues pues la verdad es que aparte de que escuchar los pajaritos, escuchan muchas cosas. Pero voy a aprovechar porque mi abuelo, cuando venía de Tamaulipas, porque eran de Tampico, vivió en el puente de ahí por donde vive su mamá, ingeniero, de San Antonio, y nos platicaba una historia muy interesante. Ellos vivieron en Emblemas Curtis, cuando era un patio de vecindad, que había unos lavaderos y unos baños, como era un patio. Y decía que ahí, en esa casa, vivía una señora que era esposa de un policía, y que en la noche, no una, muchas veces, se le aparecía el marqués. Seguramente todavía está ese tesoro ahí, escúchenlo, porque seguramente está. Y paraba la señora y la llevaba el marqués, por lo que describían, era un hombre no muy alto, con un sombrero, con una pluma, yo me lo imagino, con unas polainas, y que llegaba al puente donde está la Diana, que está bajito, y que con una varita movía la tierra, y que se aparecían 2 cofres, uno con joyas y otro con monedas de oro, y que le decía a esa señora que tenía que sacarlas,
y que parte de eso tenía que llevarlo al Vaticano y la otra parte se podía quedar. Como era una esposa de un policía, pues una señora humilde, pues nunca hizo caso, pero le platicó al presidente municipal de ese entonces, que recuerdo su nombre, y que pues rápidamente se fueron a ver, que estuvieron escarbando en ese puente, pero desgraciadamente no encontraron nada porque dicen que solamente aparece el dinero cuando la persona es la idónea. Pero platicaba que muchísimas veces el marqués fue a molestar a esa señora porque ahí, yo cuando hicieron la construcción dije seguramente se encontraron algo, porque ahí había un tesoro. Y ese barrio pues es muy concurrido de historias, porque mi padre decía que tenía 18 años y caminaban a la iglesia de San Antonio y que a las 12 de la noche se oían las campanas y se oía la carreta que pasaba, y claro que los jóvenes de esa edad pues regresaban, hasta se les bajaba la borrachera si es que la llevaban. Bueno, eso es lo que tengo que aportar. Y mi amiga Lupita dice que tiene otra historia de La Llorona. Cuando era yo chica, me acuerdo que tenía como 7 años, cuando allá en la casa, como a las 12 de la noche, ya estábamos durmiendo y todo estaba en silencio. Y pasaba La Llorona, y oye yo como gritaba, y yo me tapaba y hasta arriba porque tenía yo miedo. Pero mi mamá decía, cálmense, cálmense, no pasa nada, pero oía yo los gritos de La Llorona. Y me decía, no se asomen, no se asomen. Pero sí yo oía yo los gritos de La Llorona. Dice, ahí por Jalapilla, con tal café Cepagua, por ahí está su casa de ustedes. Gracias. Bueno, de hecho también hay algunos puentes, no sé si los han visto, que ponen ahí una cruz con cal, y muchos de ellos dicen que porque por ahí pasa La Llorona. Aunque el ingeniero ya nos dejó de este lado, pero de verdad, yo sí he visto muchos puentes y ponen ahí la cruz de cal, y muchos que están por ahí cerca, vecinos, conocidos, dicen que pasa La Llorona. También a los señores cuando se les hace tarde, al llegar a casa dicen, es que me encontré a La Llorona. Bueno, adelante Fanny, por favor. Doctor, una última pregunta por parte mía. Yo tengo una duda en cuanto al puente de la Borda, que como sabemos tiene 2 arcos, ¿no? Que lo estamos viendo ahorita en este momento en la pantalla. Y sabemos también que eran 7 arcos. Mi duda es si esos arcos fueron destruidos o permanecen todavía ocultos en el subsuelo, o los destruyeron completamente. De acuerdo a las crónicas de don José María Naredo, los arcos sí estaban visibles en lo que llamaban el malecón de la Borda, viendo hacia el norte, más o menos por donde ahora está el Hotel América. Esa parte era visible y ahí se refugiaban varias personas, pero tomaron la determinación de cerrarlo porque se prestaba para abusos, para asaltos y lo que sea. Y hace rato lo corroboró José Luis, cuando vimos la obra colosal que hizo el arquitecto Rodríguez Vivas de renovar no solamente con concreto hidráulico la calle Real, renovaron la red de agua potable y de drenaje. Fuimos a ver ahí los 7 arcos, quedaron ocultos, están ahí abajo, por supuesto, es lo que soporta la calle Real en esa parte y se ha mantenido, está muy bien hecho. Y Lorena, gracias por traer a doña Efi. Efi, gracias por venir. Doña Efi tiene 97 años y es la persona de mayor edad junto con mi mamá que asisten a los eventos culturales. Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes. Una pregunta, doctor Armando. Sabemos que, como usted lo comentó y posiblemente en otro conversatorio nos lo van a platicar, los túneles que están desde la Marquesa, San José, que van a San Juan de Dios, ¿por qué no son visibles? Bueno, precisamente por eso, porque son túneles, son subterráneos.
pero porque fueron construidos, es mi teoría, esto no está documentado, pero nadie más lo pudo hacer más que la fuerza invasora de Francia, que aquí vivió y que hizo sus reductos, el convento del Carmen, el oratorio de San Felipe Neri, el de San José, el de San Juan de Dios, por supuesto, y la Alameda, y el Cerro del Borrego. Ellos hicieron el camino del Cerro del Borrego y el fuerte que hay allá arriba. Lo que se sabe es que en aquella batalla del Cerro del Borrego del 13 de junio de 1862, donde perdimos vergonzosamente 3,000 mexicanos al mando de Jesús González Ortega contra solo 300 franceses, fue porque los agarraron durmiendo y dicen que borrachos. No lo sé, ¿no? A lo mejor no, pero de que perdimos, perdimos. Pero los franceses se dieron cuenta de que en Orizaba ellos se podían fortificar y hacer aquí su cuartel general, y son ellos los que hicieron esos túneles, que sí existen algunos, pero tanto como por toda la ciudad y que tuviéramos como el metro aquí, no hay que exagerar, sí hay, por supuesto. Ya hablaremos de eso, porque José Luis ya nos invitó para el próximo conversatorio, va a ser ese, pero ya que él lo anuncia. Sí, de hecho tenemos pendiente la segunda parte de los túneles de Orizaba. Por pandemia se tuvo que suspender, pero gracias a Dios ya estamos nuevamente aquí y hay mucho por ahí todavía. Adelante, Fanny, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuándo dejó de funcionar el hospital de San Juan de Dios? Y si hay restos visibles, porque la parte de atrás que le conocemos coloquialmente como la Casa Redonda, si estuvo por ahí o en dónde se encontraba. Y respecto a las compuertas del río, ¿había alguna que realmente funcionara como una represa? Porque mi bisabuela decía que luego cuando se metían las aguas así todas revueltas después de las lluvias era porque abrían una compuerta, pero la verdad no sé. Sí se hicieron compuertas, y algunas las hizo la cervecería Moctezuma en los filtros, allá cerca de donde está otro puente que se hizo después, que es el puente de Tlachichilco, allá por un lugar que le llamaban Piedra Gorda, que allá me platicaba mi papá que iba a nadar. Ahí se hacía un embalse en donde era posible nadar. Acuérdense que pasaba limpio el río Orizaba, Nuestros antepasados allí iban por agua, allí iban a lavar. Esta contaminación, que siempre se la echamos la culpa a las industrias, pues mucho tenemos que ver nosotros, pero tampoco nosotros construimos el sistema de drenaje, que se les ocurrió fácilmente todo desembocar al río Orizaba, y pues pasaba ya muy contaminado, hasta que don Manuel Mejías Huerta puso 2 grandes colectores de lado y lado, y desembocaron allá al final donde terminaba Orizaba, y ya luego hicieron la planta de tratamientos, y se supone que allá llevaban esos desechos para tratarlos. Pero pues realmente en nuestro río sí era limpio en aquel tiempo, sí había represas, hay algunas todavía, precisamente ahí por Tlachichilco, en donde está un San Miguel. ¿Se acuerdan de aquel San Miguel tan feo que estaba arriba de allá de los arcos? Bueno, ya lo iban a tirar. Yo sugerí que lo llevaran ahí porque era San Miguel Tlachichilco. Y digo, pues si el artista no era muy bueno, alguien dirá, no, pues es como Botero, le salió gordito. Bueno, pues total lo salvamos y ahí lo pusieron. Pero es esa una de las represas. Hay otra por ahí, por atrás por el puente Santos Degollado. Hay que mencionar los otros, ¿no? Si no nos van a reclamar. El puente Santos Degollado es el de la Poniente 4. Es un puente que está un poco irregular, donde hay una casa que está como en esquina, que parece un barco. Bueno, es que nuestra ciudad es muy irregular, y si pasa un río muy sinuoso, pues por eso, y como nunca fue trazada nuestra ciudad, den gracias a Dios de que podemos circular, pero aquí no es Puebla,
Digo, Puebla sí la trazaron, el centro de Córdoba vinieron y midieron y lo hicieron bien. Orizaba no, hemos crecido a la buena de Dios. Buenas tardes a todos, muchas gracias por este momento. Una iniciativa que me surge para las nuevas generaciones. A veces me gusta caminar con los niños desde la Placa hasta el hipopótamo, lo hicimos un día, y entonces sí me gustaría que todos los turistas que vienen a Orizaba pudieran leer una placa con esta información tan valiosa, con el nombre antiguo y el nombre actual, o quién fue la persona que contribuyó, como, no sé, a lo mejor no tanta información, pero sí que, no sé qué iniciativa pudiéramos hacer con el Cabildo, como orizabeños, por ahí lo dejo en la mesa de análisis. Gracias. El ingeniero siempre pone las cosas más difíciles. El puente de Santa Anita. Muy bien. Ya se ganó el premio, ¿eh? Y es el nombre original, ¿eh? Se llamó Puente de Santa Anita y les voy a decir por qué. En 1616 hubo un incendio pavoroso en Nogales, allá en el pueblo del Ingenio. Acabó con casi todas las casas porque eran de paja y madera. Acabó con la iglesia, tuvieron que hacer la que conocemos ahora. Y se vinieron a refugiar a Orizaba los habitantes de Nogales, y el marqués de Sierra Nevada les dio permiso de establecerse en lo que llegó a ser el pueblo de Santa Anita del Barejonal, y llegaron a tener su propia iglesia. Hagan de cuenta, en el cruce de las avenidas Colón y Sur 8, ahí como si fuera una glorieta entre la escuela Atenas y el doctor Anchondo, donde fue tu escuela, la Manuel M. Oropesa. Ahí hubo una iglesia de Santa Anita. Bueno, esos habitantes de ahí que tenían sus autoridades propias, porque eso me faltó decirlo, la persona que preguntó del gobierno. Durante la colonia había en un mismo lugar autoridades indígenas. Aquí en Orizaba, San Miguel Aguilizapan, con su palacio magnificente, ahí junto a la parroquia de San Miguel, un edificio que existió hasta 1957, y el Cabildo de Españoles en la casa consistorial. Bueno, los de Santa Anita del Barejonal llegaron a tener sus propias autoridades, y ellos construyeron el puente original de Santa Anita. Claro, ya después se remodeló y está el que tenemos ahora, que pocos saben, que se llama Rafael Tapia. Todo el mundo le dice el puente de Colón. Quiero recordar a un cineasta orizabeño que filmó una película de Super 8 milímetros de largometraje con el título de Bajo los Puentes. Es interesantísima, es don Sergio Tinoco Solar. Logró filmar y conocí la película Bajo los Puentes. Y también hay una leyenda que se llama La Bolsa del Diablo, basada en que un ratero escondía lo que robaba abajo del puente de las lágrimas. Así es que tiene mucho que dar el río Orizaba con sus puentes de historias, de leyendas, de mitos y de tradiciones. Y yo digo que ustedes como orizabeños en realidad aman mucho a la ciudad, porque están aquí después de la pandemia, logramos reunirnos, y yo sé que aman a Orizaba y que están conociendo la originalidad de los puentes gracias al historiador, y me da mucho gusto volver a saludarlos. Buenas tardes. Por lo regular, ¿cada qué tiempo se les da mantenimiento preventivo a los puentes? Está de moda esa pregunta, ¿verdad? No será por el que se cayó en la Ciudad de México, pero acuérdense que no es sobre el río y que es de otra naturaleza. Nuestros puentes, si acaso, los pintan, los limpian y les han cambiado el asfalto. Al de San Juan de Dios hace unos 5 o 6 años le cambiaron el asfalto y lo aligeraron en peso.
les han reparado grietas, les repararon una parte del barandal de hierro que le faltaba, pero así tanto como un mantenimiento, dijéramos programado, visible, no. Son una obra de ingeniería que gracias a Dios ha salido muy bien. No conocemos algún programa específico para eso, o no lo hemos visto por lo menos, pero creo que los hicieron muy bien, y aunque hemos tenido fuertes terremotos, los puentes no han sufrido daños, al menos recientemente. Una pregunta que me hace mi compañero José Luis Renón. Nuestra Señora de los Puentes, Orizaba, un nombre romántico para llamar a nuestra Orizaba. Bueno, la popularizó don Aurelio Ortega con su revista La Calandria, pero el nombre se le ocurrió a José Enrique Soler. José Enrique Soler era tío, sí, de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Así que tiene un monumento, un busto que se encuentra dentro de las instalaciones del ADO. La última vez que entré me dio tristeza porque no faltó un bárbaro que le dio un trancazo ahí a la nariz. Ojalá, David, que tú que puedes hacer eso, la remendaras. Sí, por favor. Digo, en recuerdo a ese ilustre orizabeño. Me atrevo a decirlo porque David es un orizabeño de esos que quieren, que aman a su ciudad, pero sobre todo porque él lo sabe hacer. Él ha fabricado el escudo de Orizaba y varias placas, las placas. Entonces, pues por favor, David, a nombre de los orizabeños, y ahora sí que, ahora que lo invocó José Luis, pues repararle la nariz. La Llorona la tenemos en todos los estados de la República. He estado en Villahermosa, he estado más allá en Mérida, he estado en no sé cuántas partes de la República del Norte. Todos tienen su Llorona. Es un ser etéreo, debemos de creer lo que es así, ¿no? Y otra, saltándome un poquito, la Poniente 9 con la calle Madero Sur, donde está el puente de San Juan de Dios, fue un basurero durante 50 años, ¿eh? Era horrible el aspecto que tenía. Por ahí bajábamos para meternos a esos huecos, esos arcos que hay para el centro de la iglesia de San Juan de Dios. Se supone que eran las caballerizas de la monja Alférez. Un poquito de eso nos platicaban, ¿no? En fin, ya me salí del tema, pero con todo lo que estamos comentando, quiero agradecer nuevamente a todos ustedes que repuntaron nuevamente este programa, que somos sobrevivientes de la pandemia, que estamos aquí nuevamente y que seguimos amando a Orizaba. Ofrezco desinteresadamente una placa con esa idea que tenían, nombrar al puente con el nombre anterior y ahora con el nombre actual, y a ver qué lugar dispone el ayuntamiento para que se ponga. Es un hecho y me comprometo con todos ustedes. Yo soy una persona seria. Muy buenas tardes. Gracias por el obsequio. Buenas tardes, yo me llamo Ignacio Gómez, nací en la Sur 18, pegada al Cerro del Borrego. Ahí no han tocado este tema, digo, tal vez no se acuerden ya, pero ahí hubo un pozo taurino en la calle Sur 18. Después se convirtió en un patio de vecindad 3 de mayo. Esto no se ha tocado el tema, ¿no? Pero mi mamá, pues, bueno, yo no vi este toreo, pero mi mamá me comentaba mucho de que ahí, pues, cada domingo hacían fiesta taurina y mucha gente subía al Cerro del Borrego para ver desde ahí las corridas. Quedó un patio de vecindad 3 de mayo con la calle Sur 16. Pero eso yo no lo vi, pero mi mamá me comentaba todo esto. Ahora, antes de llegar a la esquina de la Poniente 7, había una gran fuente redonda, pero fuente llena de agua siempre. Ahí después la quitaron y invadió unas vecindades ahí. Bueno, eso es historia, ¿no? Hablando sobre los espantos, pues yo como ahí nací en la Sur 18, viví toda mi niñez ahí.
pues oíamos en las madrugadas cantos, pero en lengua extranjera, no sabemos si francesa o latina, no sé, pero se oía en toda la calle un canto allá arriba en el cerro. Fíjense qué sería. Aparte, los que vivieron mucho antes que yo me comentaban de que por ahí pasaba la carreta con un, ¿cómo se llama? Un chofer, un esqueleto, y el caballo también esqueleto. Una vez vimos salir a un fraile de la entrada del cerro con una velita o una vela y se metió a este patio 3 de mayo, ya no salió nunca el fraile ese. Muchas cosas que en mi niñez viví ahí, porque fueron mis correrías en mi niñez y mi juventud. Ahora desean ustedes que se derrumbó el cerro porque sacaban piedra de ahí, y no es cierto. Fue un cantil que se fue debilitando con los años. Yo tendría como 6, 7 años cuando vino el primer derrumbe. Una piedra quedó pegada a la casa de mis abuelos, que estaban viviendo ahí más hacia abajo, hacia la calle Real. Y después hubo otros derrumbes, pero esa vez que tembló, yo estaba muy pequeño, no me podía amarrar ni los zapatos, porque fue así que no sabían amarrarse de pequeñito, ¿no? Esa es mi participación. Estoy para servirles cualquier pregunta que gusten. Muchas gracias. Don Ignacio Gómez, gracias por su aportación. Quiero complementarla. Yo me referí a que la primera cantera estuvo en esa parte que se derrumbó, pero fue la primera que clausuraron y luego abrieron otras más adelante, allá por el rumbo de la Cantonal. Yo fui a la Cantonal. Cuando todavía estaba en la Cantonal, todavía había explosiones ahí. Y todavía había aquí en el Cerro de Escamela, cuando yo iba a la técnica. Luego las prohibieron. Y aunque los derrumbes no son inmediatos, pues queda dañado el cerro y se producen después. Con respecto a la plaza de toros que mencionó, la Plaza Colón, que fue cuadrada y que fue redonda también, y el patio 3 de Mayo, ahí vivió mi tía Carmen, la hermana mayor de mi papá. Entonces conozco mucho de eso, porque mi papá subía al cerro a ver los toros, y él me lo platicaba. Y aprovechando que la maestra hace rato nos habló de la película muda, son de 1926, las hizo Gabriel García Moreno con una compañía cinematográfica que se instaló en Orizaba. Son la película El Puño de Hierro, que me parece que es esa donde sale Juan Silvetti toreando en esa plaza de toros, donde se ve el Parque Castillo en detalle con su herrería, y más bien está filmada cerca del puente, pero del de Colón, porque esas casas así que tienen subterráneo son esas que están ahí en Colón, ¿de acuerdo? La otra película es El Tren Fantasma, que se filmó en la Casa Redonda. Hace rato alguien mencionó la Casa Redonda, está mucho más allá, esa está después de la estación, entre la Sur 20 y la estación, y hoy pues desafortunadamente ya no podemos entrar a verla. Esas películas fueron rescatadas por una mujer orizabeña que se llama Esperanza Vázquez. Ella trabajaba en la Cineteca de la UNAM, y desde aquel trienio 2001-2004 en que tuve la fortuna de ser director de cultura y José Luis Renón ser director de este archivo, trajimos esas películas aquí y las exhibimos en el Teatro Llave. Entonces conocemos bien esa historia, porque yo llevé a las personas que rescataron esas películas a ver el obelisco que está ahí adentro y la Casa Redonda, pues para que ellos recrearan la historia, que últimamente ya existe en DVD la película, en una especie de librito, ya se puede comprar la película de Orizaba. Barragán, Perdomo, pero antes fue propiedad de nuestros hermanos indígenas, que hicieron un juicio para reclamar lo que era de ellos. El Cerro de Tlachichilco, lo de nuestros hermanos indígenas, que hicieron un juicio para reclamar lo que era de ellos. El Cerro de